Hey, hola, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, en esta ocasión vamos a seguir intentando responder esta pregunta del Titanic, donde a partir de ciertos datos, de ciertas características de los pasajeros que estuvieron en el Titanic, tenemos que mandar este gender submission, esta respuesta, donde tenemos que decir que si el pasajero número tal sobrevivió o no a través de un cero y un uno, ¿no? Y eso lo tenemos que poder obtener a través de todos estos datos que nos dan, ya sea como el nombre, el sexo, la edad, cuántas personas relacionadas a esa persona estaban también en el barco, cuánto pagó, en qué clase estaba. Toda esta información nos tiene que ayudar a saber si este pasajero sobrevivió o no, ¿no? Entonces, como les mostré en el video pasado, estos son los datos ya cargados acá con la ayuda de las herramientas de Kaggle. Descargamos los datos y, y obtenemos los datos acá con pandas, los empezamos a visualizar, los empezamos a analizar y llegamos a la conclusión que solo 5 de estos datos nos van a ayudar a realmente al menos a la conclusión preliminar, vaya, no sé si conclusión, nos van a ayudar a obtener esa variable nueva de si los pasajeros sobrevivieron o no, ¿no? Entonces, estas 5 variables que vamos a sí tomar en cuenta van a ser la clase del pasajero, es decir, primera, segunda o tercera clase, el sexo del pasajero, la edad, la tarifa que pagó y el punto en el que embarcó esa persona, ¿no? Entonces, a partir de 900 datos que tenemos acá, 891 datos, acá tenemos los datos de entrenamiento, en donde sí tenemos la columna de Survive, que básicamente es la respuesta a saber si esta persona sobrevivió o no. Entonces, a partir de las otras características, tenemos que llegar a esta respuesta. Nuestros algoritmos no tienen que tomar en cuenta esa respuesta porque sería bastante obvio. Es una relación de uno a uno, ¿no? Si el pasajero sobrevivió, pues sobrevivió, ¿no? Entonces tenemos que poder predecir esa variable de si sobrevivió o no a partir de todas las demás variables, ¿no? Entonces, para eso se lo tenemos que predecir a 400 nuevos datos en donde no contamos con esa variable. Entonces, claramente lo tenemos que calcular a partir de las otras variables, ¿no? Que en este caso pues son el nombre, la edad, el sexo, la cabina, el punto de embarcamiento, el número de ticket, pero como vimos no todas de estas variables nos dicen algo relevante a la hora de intentar resolver a la hora de intentar resolver este problema, ¿no? El número de ticket 330911 no nos dice nada contra el ticket A5326 336. Esos números no nos dicen nada a la hora de intentar llegar a una respuesta de si sobrevivió o no. Entonces, después de todo este análisis, ver los datos visualmente y caer en cuenta que, por ejemplo, la variable de la clase del pasajero sí nos indica, al menos en los datos de prueba, que más de cierto porcentaje acá se ve algo un poco evidente, en el sentido de que no es tan aleatorio, pues, ¿no? No es tan aleatorio que pues, si iba en primera clase, hay más personas que de las que iban en primera clase que sí sobrevivieron versus el porcentaje de personas que iba en tercera clase, pues es menor a las personas que sobrevivieron en esa clase, ¿no? Entonces, es claro que algunas variables sí nos ayudan más que otras a la hora de intentar llegar a esa respuesta de si sobrevivió o no. Acá vemos que sí hay cierto patrón en los datos visualmente que nos indica que sí podemos tomar más en cuenta esta variable que es decir, el número de hermanas, de hijas y esposas que llevaba ese pasajero, pues no nos indica mucho o no hay cierto patrón que nos indique, ah, no, pues no sé, claramente las personas que llevaban una persona, bueno, lo vimos en el pasado, que puede ser que los que llevaban una persona sí son más propensos a sobrevivir, pero es casi nada, ¿no? Si se fijan, casi el 50% no nos dice, es casi como tirar un volado, ¿no? A ver, dime si esta persona tenía, eh, no sé, 4 hijos, pues, no sé, es más probable que es menos probable que haya sobrevivido, porque no sé, los que vemos que tienen 4 hijos, pues no sé, es más probable que se hayan muerto, ¿no? Pero no sé, si lleva una esposa o si lleva un hijo, pues es casi casi como si tirábamos un volado, ¿no? Entonces, sí hay variables que nos pueden ayudar más que otras, claro, depende de cómo interpretemos cada variable y cómo la tomemos en cuenta a la hora de procesarla en el algoritmo, pero pues ya después de todo este análisis vamos
partir, al menos a probar los algoritmos de Machine Learning con unas variables específicas muy sencillas para, para probar más la eficiencia del algoritmo en las mismas variables, y ya después veremos que depende en el próximo episodio, veremos que depende del algoritmo, pues podemos ayudarle con aumentando ciertas variables o agregándole ciertas variables a partir de otras, asumiendo que ciertos rangos de la tarifa les daban más beneficios a los pasajeros o que sabemos, ¿no? O sea, puede que haya cierta información extra que podemos sacar de la tarifa del FER, que es un número flotante, un número continuo, versus la categoría que solo se divide en tres, ¿no? La categoría solo puede haber tres distintas categorías, pero en la tarifa tenemos casi 60 tarifas distintas, entonces también podemos, no sé, empezar a clasificar esas 60, 50 tarifas distintas en 5 clases y ver, no sé, los que pagaron de 10 a 20, qué tan probable es que hayan sobrevivido o no, y todo eso, ¿no? Versus los que pagaron de arriba de 100 o cosas así, ¿no? Entonces podemos empezar a quebrar los datos de otras maneras, a encontrar variables, otras variables a partir de estas 5 iniciales. Pero, como les digo, en esta ocasión simplemente vamos a probar la eficiencia de los algoritmos por sí solos con las mismas 5 variables cada algoritmo, y vamos a ver qué tanto los podemos, qué tan diferente es de un algoritmo a otro lo que podemos encontrar como solución, ¿no? Entonces lo primero que vamos a ver son las variables que estamos tomando en cuenta, que son el ID del pasajero, simplemente para identificarlo y poder decir si ese pasajero sobrevivió o no. Pero las que en realidad estamos tomando en cuenta, pues es la clase del pasajero, el sexo, la edad, la tarifa y en qué punto embarcó, ¿no? Estas, si se fijan, tenemos varias que son números enteros y otros que son números flotantes. Esos se van a tomar en cuenta de maneras distintas en los algoritmos, pero tenemos otras como el sexo y el punto en el que embarcó, que están marcados como objetos, es decir, que son, pues ya sea que es un objeto más complejo o pues en este caso son simplemente un string, una cadena de caracteres o un carácter que nos especifica cierta categoría de esa variable, ¿no? Son diferentes las variables numéricas a las variables categóricas y se tienen que tomar en cuenta de forma distinta. Pero lo primero que podemos hacer para poder tomar en cuenta nuestras variables, hay que tomar en cuenta que en al menos varios de los algoritmos de Machine Learning, pues muchos de ellos son como muy matemáticos y toman en cuenta números y no necesariamente letras o categorías o objetos raros, sino que todos parten a partir de números y algunos ven distancias entre los números, otros ven eh, un cierto patrón en los números o lo que sea, pero el que todos los datos estén como números, pues nos ayuda a procesarlos de una manera más normal, ¿no? Normal entre los mismos datos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que vamos a tomar esos 5 variables distintas, lo primero que vamos a hacer va a ser pasar estas variables categóricas a una variable numérica. Y esto lo podemos lograr por medio de este label encoder, que nos va a ayudar a pasar, si se fijan acá, las variables 2 y la variable 5, es decir, la variable 2 que viene siendo el sexo y la variable 5 que viene siendo el punto de embarcamiento, ambos son objetos, y esas las vamos a tomar sus valores y vamos a pasarlas por un label encoder. Lo único que va a hacer este label encoder es detectar de esa columna las posibles categorías en las que esa variable categórica puede caer. Entonces, en el caso del sexo, pues sabemos que son solo, en ese momento era solo masculino y femenino. Entonces son dos posibles variables que las podemos cambiar por los números de 0 y 1. Y en el caso del punto de embarcamiento son tres diferentes puntos. Entonces los podemos cambiar por las variables 0, 1 y 2. Esto hay que seguir tomando en cuenta que son variables categóricas y que las tenemos que tomar de esa manera. No significa, al menos como yo lo entiendo, no significa nada que haya embarcado el punto 0 versus el punto 2. No significa que sea mejor un punto que otro, ¿no? Simplemente es una categoría y ahí está, y el algoritmo va a entender cómo los toma en cuenta, pero no necesariamente a través de una distancia. Y bueno, después de pasarlos a través de ese label encoder, pues ya tenemos que todas nuestras variables son ya sea o números enteros o números flotantes. Pues en el caso de los que son edad y la tarifa, esos se van a mantener como flotantes, y pues se va a significar algo esa distancia entre uno y otro, ¿no? Entonces ya una vez tenemos los datos
procesados a través del label encoder, pues ya tenemos que todos nuestros datos, al menos los primeros 5, vemos que todos están como números ya, ¿no? Y esto ya es más fácil de procesar por nuestros algoritmos. Entonces, lo segundo que vamos a hacer después de pasar, de convertir las variables categóricas a variables numéricas, va a ser dividir nuestra data en diferentes segmentos con los que podemos hacer entrenamiento y pruebas, ¿no? De nuevo, el problema en sí nos comparte unos datos de entrenamiento, que son 900 diferentes datos, 891 datos únicos y 418 datos de prueba. En los datos de entrenamiento sí contamos con la variable de si sobrevivió o no. Acá la podemos ver. Y vemos que 549 fueron los que no sobrevivieron y 342 fueron los que sí, de todos nuestros variables de pruebas. Tenemos esta cantidad de datos para entrenar a nuestro algoritmo y tenemos esta otra de 418 para poder descifrar o dar una respuesta a estos 418, ¿no? A partir de todos los datos que tenemos menos la variable de si sobrevivió o no. Entonces, para hacer pruebas internas y nosotros estar más confiados de nuestros resultados, lo primero que tenemos que hacer es quebrar nuestros datos por un proceso que se llama cross-validation. Mm, Este proceso, acá se los muestro, vamos a tener todos nuestros datos y así es como nos los dan ellos. Tenemos unos datos de entrenamiento y otros de prueba. Lo que tenemos que hacer es acá con los datos amarillos es entrenarlos, entrenar nuestros algoritmos y que nuestros algoritmos empiecen a detectar el patrón en los datos. Y con el resto de los datos pues simplemente vamos a evaluar la respuesta, ¿no? Vamos a dar una respuesta a estos datos, pero no sabemos nosotros si es la respuesta correcta o no. Simplemente vamos a dar una predicción y ya será cuestión de, en este caso, pues de Kaggle, de que nos diga si estamos en lo correcto o no, pero pues a la hora de problemas en la vida real, pues solo tenemos la vida real para probar qué tan acertados estamos, ¿no? Entonces, antes de llegar a los casos de la vida real o a los datos de prueba, tenemos que con los datos de entrenamiento crear nuestras propias pruebas internas. Y esto lo que podemos hacer es quebrar nuestros datos de entrenamiento en ciertos datos de entrenamiento real y unos datos que le vamos a llamar de validación. Estos datos de validación van a ser como nuestros datos de prueba, solo que en este caso sí vamos a saber la respuesta a estos datos o a estos o a este grupo de datos sí vamos a conocer la respuesta, por lo tanto vamos a saber si estamos en lo correcto o no y qué tan acertados estamos a la hora de hacer estas pruebas, ¿no? Entonces esto nos va a dejar recuerden que tenemos 900 datos de entrenamiento y 400 de prueba y esto nos va a dejar con, ya sea que lo quebramos mitad y mitad, pues vamos a tener 450 datos de entrenamiento, 450 de validación y los otros 400 datos para pruebas reales, ¿no? Esta forma de separar los datos y para ayudarnos a la hora de entrenar se llama cross validation y existen otras formas de hacerlo, o sea, no es la única. Esta es una muy clásica donde quebramos los datos al 50% o al 60-40 o 70-30, ya nosotros veremos ahí, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos para entrenar, pues va a ser qué tanto lujo nos podemos dar de entrenar con muchos datos y pocos para pruebas. Pero bueno, así como podemos quebrar nuestros datos 50% pruebas y 50% validación o 60-40, hay procesos más inteligentes que no vamos a estar aplicando en esta ocasión, pero donde podemos ir iterando y ir revolviendo nuestros datos de tal manera que vamos a entrenar con todos y vamos a validar con todos, pero en diferentes iteraciones, ¿no? Digamos que la primera iteración vamos a entrenar con el primer 80% y el último 20% lo vamos a usar para pruebas internas y en la siguiente iteración vamos a agarrar otro 80% y otro 20% para pruebas dentro de los mismos 900 datos, pero los vamos a revolver y vamos a agruparlos de manera distinta cada vez para ir como probando y entrenando con diferentes datos cada vez. Esto nos ayuda porque recuerden que estamos intentando detectar un patrón de todos los datos, ¿no? Entonces, si siempre le damos los mismos datos a la hora de entrenar, pues siempre vamos a detectar el mismo patrón y a la hora de intentar hacer pruebas en el mundo real o pruebas internas, pues no vamos a saber
qué tan acertados estamos, porque pues siempre estamos entrenando y estamos detectando ese mismo patrón, ¿no? A diferencia de estas técnicas donde nos entrenamos con cierto patrón y comprobamos con otro. Y así vamos iterando hasta que nuestro patrón, el que estamos detectando, ya es bastante general para todos los datos que tenemos, ¿no? Entonces vamos a tener que lograr algo así. Esto lo vamos a lograr por medio de esta función que se llama train test split, que nos va a ayudar a tomar todos nuestros datos X y Y. Si se fijan, X y Y vienen, X viene de los datos de entrenamiento y Y pues son todas las respuestas de esos datos, ¿no? Entonces vamos a agarrar esos X y Y y vamos a quebrarlos en 60. En esta ocasión vamos a quebrarlos en 60% de entrenamiento y 40% de pruebas. Y lo que nos va a dejar con, acá si se fijan, estoy imprimiendo la shape, es decir, la cantidad de datos con las que estoy contando en cada una de estas matrices o cada uno de estos tensores, depende qué librería estemos utilizando. Pero bueno, como ven, los datos que tenemos como X son como X de entrenamiento. Esto dentro de los datos del cross validation. Esto estamos solo hablando de estos datos amarillos, los estamos quebrando así en 60% de entrenamiento y 40% de validación antes de llegar a nuestros datos reales de pruebas, ¿no? Estos datos de pruebas los vamos a reservar hasta el final, simplemente para calcular la respuesta, para predecir a esas características alguna categoría. Y esa simplemente la vamos a mandar a Kaggle y vamos a ver qué tan en lo correcto estamos, ¿no? Entonces, para nosotros poder evaluar qué tan en lo correcto estamos antes de mandárselos a ellos, pues vamos a hacer este split, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestros datos de entrenamiento, acá si se fijan todos salen a partir de los datos de entrenamiento, pues ya tenemos nuestros X de entrenamiento y nuestros X de prueba, ¿no? Estas pruebas son internas con los cuales con Y-test sí vamos a saber la respuesta a estas X-test, pero no vamos a, a entrenar con ellas, pues no vamos a tomarlas en cuenta a la hora de estar entrenando nuestro algoritmo para detectar un patrón, sino que simplemente lo vamos a usar como pruebas para saber qué tan correctos estamos, ¿no? Una vez tenemos nuestros datos así de quebrados y divididos, ya podemos empezar a hacer nuestras pruebas internas, ¿no? Antes de mandar nuestros datos. Entonces, en este video les voy a mostrar tres diferentes algoritmos con los que vamos a intentar clasificar estos datos. eh, pues van a ver que son diferentes estrategias con las cuales podemos intentar quebrar estos datos en diferentes categorías, ¿no? O clusters. En este primer caso vamos a ver el algoritmo KNN, que se refiere a K Nearest Neighbors. Eso se refiere a tomando en cuenta, no sé, si decimos que necesitamos 5 Ks, es decir, 5 clases distintas, pues vamos a tomar todos los datos y empezar a ver cuáles son más parecidos entre sí y el punto es que queremos llegar a, en este caso, 5 categorías distintas, ¿no? Acá, este primer segmento de código va a tomar este clasificador con la K variable. Vamos a ir desde K1 hasta K igual a 26. Entonces vamos a ir viendo si quebramos en cuántas categorías estos datos podemos detectar una mejor precisión en cuanto a la respuesta. Y este algoritmo a grandes rasgos pues funciona así, de tal manera que si nosotros tenemos todos estos datos esparcidos en nuestro espacio n-dimensional, en este caso pues son 5 diferentes variables, 5 diferentes dimensiones. Entonces tenemos nuestros datos en todas estas dimensiones y queremos ver qué tan parecidos son unos a otros y de nuevo vamos a ir diciéndole, pues no sé, en el caso de que K es igual a 3, pues queremos 3 categorías distintas. Entonces, de todos los datos de todo el mundo, de todo nuestro universo de datos, pues que nuestro algoritmo va a partir de distancias, va a intentar clasificarlos o clusterizarlos en diferentes categorías, vaya, ¿no? Entonces todos nuestros datos inician siendo de la misma categoría y conforme vamos iterándolos, conforme vamos analizando cada
uno de los datos con respecto a los demás, vamos viendo qué tan diferente o qué tan similar es un dato a otro, y eso nos puede ayudar a partirlo en las número de categorías que nosotros requiramos, ¿no? En este caso, como les comento, vamos a iterar desde el 1 al 26 y vamos a ver si intentamos quebrar nuestros datos en una o dos o tres o 26 categorías, cuál es la que llega a una respuesta más correcta. Esto lo vamos a hacer por medio de los datos de entrenamiento y los vamos a estar probando la precisión o la accuracy con los datos de pruebas, pero de nuestro cross validation, ¿no? De nuestros datos de pruebas que sí tenemos las respuestas, ¿no? Entonces, lo primero que hace nuestro algoritmo es crearse, es instanciarse el algoritmo con la configuración de que queremos n, o bueno, en este caso k, diferentes vecinos o separaciones, digamos. Entonces entrenamos nuestro algoritmo con los datos de entrenamiento que quebramos el 60% de nuestro 100% de entrenamiento. Y una vez predecimos a nuestros datos de pruebas, nuestros datos de pruebas internas, pues podemos ver conforme nuestro algoritmo se entrena con diferentes Ks, pues va a detectar diferentes precisiones en la respuesta, ¿no? De qué tan correcta puede llegar a ser una respuesta si tomamos en cuenta X número de categorías, ¿no? Entonces, si tomamos todos estos datos y los intentamos, todos los datos que sacamos como métricas de precisión y los intentamos plotear, acá podemos ver en el eje X, pues la K que estamos tomando, es decir, si estamos intentando quebrar nuestros datos en una sola categoría, podemos ver que nuestros datos, nuestro algoritmo clasifica los datos correctamente con un 70%, alrededor del 70 y 71% de precisión, es decir, a la hora de entrenar con nuestros datos de entrenamiento y luego los comprobamos con nuestros datos de pruebas internas, podemos ver que el 70% de nuestras pruebas internas están en lo correcto. Entonces, a eso lo iteramos con los diferentes Ks y vemos que el punto más alto es ya sea o 2 o 3. Acá podemos ver con 2, con K igual a 2, es donde logramos un punto 73. Esa es la mejor que podemos encontrar. Al menos con este split de datos que hicimos, podemos ver que cuando K es igual a 2 es cuando más precisión tienen nuestros datos, más correcto está nuestro algoritmo. Eh, entonces, pues quizás ese lo vamos a tomar en cuenta como para este algoritmo como el mejor caso de este algoritmo, ¿no? Entonces acá tomamos en cuenta que cuando n es igual a 2, lo ejecutamos, lo entrenamos y podemos ver que pues el punto 73 se mantiene, ¿no? Estamos en lo correcto 73% de las veces, ¿no? A diferencia de que si usamos k igual a 26 o veintitantos, pues vemos que baja del 70%, ¿no? Entonces voy a calcular ahora sí con las datos de pruebas, los reales, los que no conozco la respuesta, voy a calcular una respuesta simplemente. Y esta es esta respuesta de acá. Si se fijan acá tengo el pasajero número 892 no sobrevivió, el 893 no, y el 894 sí. Según este algoritmo que clasifica los datos dependiendo de qué tan diferentes son uno de otro, ¿no? O qué tan similares son uno de otro, ¿no? En cuanto a distancias numéricas, ¿no? Entonces, una vez teniendo esta respuesta, este submission en Pandas, pues lo voy a subir como primera respuesta. Ya vimos que utilizando este algoritmo en diferentes configuraciones, es decir, la K variándola desde 1 al 26, la mejor de nuestras respuestas fue la 2, entonces vamos a mandar esa como nuestra mejor respuesta, pero tomando en cuenta que es de este algoritmo, ¿no? Entonces voy a agarrar este submission, ayudarme acá de submit predictions. Acá me dan el pedazo de código que me ayuda a subir el CSV que voy a estar subiendo desde este collab. Entonces voy a agarrar acá. Voy a hacer Kaggle Competition Submit. Voy a enviarla del Titanic y voy a enviar el submission.csv. Entonces voy a tomar este submission que es un data frame
le voy a aplicar la función toCSV y le voy a poner knn submission.csv. Esto lo que va a ocasionar es que, si se fijan acá, todavía no tengo ninguna respuesta guardada. Al momento de ejecutar este comando, voy a guardar la respuesta knn submission en mis archivos locales. Y ahora sí, teniendo ese knn submission, ya puedo mandar esto. Entonces lo ejecuto. Sube mi CSV a Kaggle a partir de mi nombre eh, con mi cuenta. Y si se fijan y yo vengo acá a mis respuestas, voy a tener que tengo fail submission porque no esperaba que tuviera vacío. Y bueno, ya vi el errorcito. Acá vi que si tenemos que quitar los indexes como false para que lo guarde correctamente y así poder mandarlo directamente a Kaggle. Entonces, una vez ya lo mandé, si se fijan, tengo 61%. Pues es casi si hubiéramos tirado una moneda al aire, ¿no? O sea, estamos a 10% de tirar una moneda al aire. Solo por eso es un poquito mejor el KNN. Pero pues el tema acá es que estamos detectando distancias en ciertos datos, y ya cuando vamos a los datos de pruebas, a los datos reales, pues no sabemos si en realidad se toman en cuenta de esa manera las distancias a la hora de detectar la solución de este problema, ¿no? Entonces, por más que nosotros tenemos un 70%, 73% de accuracy, tenemos un 73% de accuracy en nuestros datos de validación, en nuestros datos de pruebas tenemos 60% de accuracy, ¿no? Vamos a ver si tomamos en cuenta que queremos, no sé, 4 neighbors. Vamos a ver cuál es el punto más alto. No es el más alto, pero veamos qué pasa si tomamos en cuenta con 4 neighbors. En los datos de validación tenemos 72% de accuracy, pero si ahora estos los agarramos y los predecimos con k igual a 4, tenemos menor accuracy en los datos de validación, pero vamos a ver en los en submission k igual 4. Entonces mandamos los datos y vemos que mejora un poco, ¿no? Así, aquí estamos jugando casi a la ciega, pero vemos que no porque nuestros datos de validación estén mejor probados, pues quiere decir que están mejor en nuestros datos de prueba o algo así, ¿no? O sea, si se fijan, es bien variable. O sea, desde el split varía qué datos estamos seleccionando y con qué datos estamos validando y con qué datos estamos entrenando y todo eso. Entonces, hay que tener en cuenta qué tan variable es un problema, un dato de otro, y que es bien importante con cuánta cantidad de datos estamos entrenando para ver si estamos detectando correctamente un patrón en todos estos datos, o pues ver qué tantos datos vamos a tener de pruebas y con eso ver qué tan preciso vamos a estar a la hora de querer resolverlo. Pues es complicado saberlo a ciencia cierta, ¿no? Todo esto, al menos para mí, se vuelve un poco de práctica y pues enfocarse en siempre intentar subir la precisión en las pruebas reales, ¿no? Por más que nosotros comprobemos que nuestros datos están en lo correcto en las pruebas internas, la hora de las pruebas externas es cuando se pone realmente real el pedo, ¿no? Entonces, lo siguiente, vamos a ver otro algoritmo que se llama Random Forest. De nuevo, me voy a ir un poco rápido con los algoritmos. No estoy intentando enseñarles cómo funciona el algoritmo, ni específicamente los pasos que va tomando, ni nada de eso. Simplemente estoy intentando mostrarles las diferentes formas en las que se pueden llegar a una respuesta. Y ya va a ser cuestión del problema, de nosotros, del algoritmo que estemos utilizando, en cómo lo vamos a seguir modificando la configuración que estamos utilizando para ver si estamos llegando a una mejor respuesta, ¿no? Si se fijan, en Kaggle pues tenemos varias oportunidades para mandar una respuesta correcta, al menos en esta competencia del Titanic, que siempre está abierta, pues podemos mandar 10 cada día, pues podemos seguir mandando, no hay problema. Pero hay otras competencias donde tenemos limitado el número de veces que podemos subir una respuesta, entonces hay que sí tener más cuidado a la hora
de validar nuestros datos localmente o en las pruebas internas, ¿no? Entonces, en el siguiente algoritmo que vamos a estar viendo va a ser este del Random Forest, que es básicamente un árbol de decisión, pero muchas veces un árbol de decisión pues simplemente se va tomando, no sé, toma en cuenta primero una variable, no sé si es hombre o mujer, y ve, no, pues que un hombre sobrevivió y una mujer sobrevivió más veces o en más ocasiones, entonces como que le va dando cierto peso a las variables a partir de las otras, como condicionadas de las otras, y así dependiendo en el caso del forest, que es pues un bosque de árboles, lo que hace es crear un n número de árboles de decisión y los entrena de maneras distintas, tomando en cuenta las condicionales en diferente orden, y a la hora de comprobar, de predecir, pues vamos a tomar en cuenta eh, la respuesta que esté más votada por los diferentes árboles, ¿no? Es decir, no sé, en este caso que son tres diferentes árboles, el primero clasifica esta fila o este pasajero como que no sobrevivió, el segundo árbol lo clasifica como que sí sobrevivió y el tercero como que sí sobrevivió, entonces como mayoría, al menos en la forma más básica de este algoritmo, como mayoría se encuentra que en la mayoría de los árboles está tomando la decisión de que sí sobrevivió, ¿no? Entonces vamos a darle el peso a que sí sobrevivió como respuesta, ¿no? Entonces vamos a hacer algo similar, si se fijan, es muy sencillo tanto instanciarlo como ejecutarlo, como darle los datos a que los entrene por medio de este punto fit, el modelo punto fit, y a que predizca nuestros datos, ¿no? Entonces, en tan solo estas 5 líneas estamos agarrando un modelo de Machine Learning. Claro, no es una red neuronal ni nada que requiera mucho entrenamiento, y pues en tan solo 5 líneas estamos ya detectando una precisión en qué tan acertadas están nuestras respuestas, ¿no? Entonces, si ejecutamos esta, vemos que al momento de entrenar con nuestros datos de pruebas, y al momento de probar con nuestros datos de validación, eh, tenemos que un 84% de accuracy, ¿no? Es bastante elevado versus el otro. Y ahora si lo vamos a ver la respuesta. Voy a intentar mandar esta respuesta a Kaggle. Recuerden que acá lo estamos entrenando con solo los datos de pruebas. Entonces voy a intentar mandar a ver qué tan acertado estamos si solo lo entrenamos con los datos de pruebas. Entrenado con los datos de pruebas y probado con los datos de validación. Ok, vamos a intentar, acá de nuevo estamos intentando solo predecir sobre nuestros datos de validación, entonces nos da que tenemos 357, no son los 418 que estamos intentando pegar a todas nuestras respuestas, entonces vamos a predecir sobre nuestros datos, de nuevo, estamos solo entrenando sobre nuestros datos de entrenamiento, y vamos a predecir sobre todos los datos que tenemos en test. Entonces, en lugar de solo los de validación, vamos a utilizar los de pruebas. De nuevo, estamos entrenando solo con los de entrenamiento, y vamos a mandar ya directo los de pruebas. Vemos el forest submission, ya se creó, y vamos a ver qué pasa si mandamos este submission. Entonces subimos este forest submission a Kaggle. Vemos acá la última respuesta que mandamos. Tenemos el forest submission y tenemos un 64% de accuracy. Si vemos todas nuestras respuestas del día, acá podemos ver que la mejor cita hasta ahorita es el bosque entrenado con solo las de prueba, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa si lo seguimos entrenando. En lugar de entrenarlo solo con las de prueba, vamos a entrenarlo con las de prueba y validación. Y entonces sí mandar una respuesta de todas nuestras respuestas, ¿no? Acá de nuevo lo estamos entrenando con todo X y con todo Y en lugar del split. Vamos a hacer las predicciones sobre el test completo. Bueno, vamos a hacer las predicciones sobre X, sobre nuestros tests para ver el accuracy. O sea, vamos a revisar con los de validación, ver qué tan bien estamos. Si se fijan,
ya que estamos tomando en cuenta, en la primera instancia tomamos en cuenta solo los de entrenamiento, y en esta segunda instancia estamos tomando en cuenta todo X y todo Y, es decir, todos los datos que tenemos de entrenamiento. Aquí no hicimos ningún split, estamos entrenando con todos esos y predecimos solo los de validación. Si se fijan, en este X está tomado en cuenta este X test, entonces claro que nuestra respuesta va a ser más acertada acá porque estamos tomando en cuenta esos mismos datos para entrenarlos. Estos mismos datos con los que estamos entrenando, le estamos preguntando, oye, ¿te sabes la respuesta a este dato que ya has visto? Pues obviamente va a estar un poco más acertada, pero vamos a ver qué pasa si ahora, después de entrenarlo con todos los datos, nos da una mejor respuesta a la hora de mandarlo a Kaggle. Hay que recordar que puede que sí, porque pues en este caso es un árbol de decisiones, entonces está haciendo un árbol a partir de, entre más datos tenga para hacer ese árbol, más preciso puede ser, vamos a comprobarlo. Entonces vamos y predecimos, tenemos el 87%, ahora predecimos todos los datos de prueba, mandamos ese submission, hacemos el submission to CSV, el for submissions. Ya tenemos acá estos datos tal cual, entonces vamos a ejecutar este. Vamos a mandar los datos que están guardados como forest submission, que hay que recordar que es random forest fit on all training data. Entonces mandamos los datos que guardamos y vayamos a ver qué tan correcto estamos. Tenemos un 64 submission. Si se fijan, es así casi lo mismo. Casi terminamos generando el mismo dato si entrenábamos con el 60% de los datos, a que si lo entrenábamos con el 100% de los datos, terminamos mandando casi las mismas clasificaciones, ¿no? Entonces no hubo mucha diferencia en cuanto a cómo tomamos en cuenta los splits. Y vamos a ver ahora sí una red neuronal en donde sí se toma más en cuenta esto de los splits, o sea, todo esto del cross validation y todo esto, pues es donde realmente ayuda a que sí tomamos en cuenta qué datos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer para ejecutar nuestra red neuronal es pasar nuestros vectores de NumPy, nuestros vectores de datos a tensores, esto para que puedan ser procesados a su manera. A final de cuentas creo que terminan usando NumPy, pero pues cada librería de Machine Learning usa sus tensores a su manera, y tiene sus propias herramientas y sus propias operaciones con tensores. Entonces vamos a utilizar en este caso la librería de Torch para hacer nuestra red neuronal, y nos vamos a ayudar de NumPy para hacer ciertas operaciones, ¿no? Entonces vamos y ejecutamos esto para cargar la librería y pasar nuestros datos, nuestros splits. Acá hay que recordar que Xtrain es los datos de pruebas, estos amarillos, y Xtest viene siendo los de validación, este blanco, y el test van a ser los que vamos a cargar al último, y esos van a ser los de prueba solo para mandar la respuesta, ¿no? Si se fijan, a los tres algoritmos, por más que internamente funcionen distinto, eh, eh, las interfaces que vamos a utilizar y la forma de procesar los datos va a ser muy similar. Ya en el siguiente episodio vamos a ver cómo podemos, otras estrategias que podemos utilizar para de nuevo expandir los datos que tenemos, o tomarlos en cuenta de una manera más inteligente que simplemente pasándoselos así en crudo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer nuestra red neuronal va a ser una muy sencilla, una de simplemente, básicamente son dos capas, una que va a tomar el número de features y lo va a expandir a 50 diferentes dimensiones. Acá lo vemos acá, 50 dimensiones, va a tomar nuestros 5 features y lo va a tomar a 50 dimensiones, los va a pasar por un proceso de activación, y luego va a tomar esas 50 diferentes dimensiones o 50 diferentes variables y las va a todas a resumir a una, y eso pues nos va a hacer, si esa variable es 0 o 1, pues nos va a decir si sobrevivió o no, ¿no? Básicamente eso es lo que está pasando.
al momento de recibir nuestras variables, vamos a recibir 5 diferentes inputs o 5 diferentes columnas de datos y se van a multiplicar entre ellas y van a aprender de esta manera cierto patrón y vamos a poder clasificar en una sola variable de output. Y bueno, así de esta manera nuestro algoritmo, nuestra red neuronal va a procesar nuestros datos de entrada, va a hacer su magia algorítmica acá dentro de nuestras capas, en este caso nuestras capas ocultas, que en este caso solo va a ser una, en donde va a ser de 50 diferentes nodos y de nuevo está como, y esto lo digo como con intuición, no es algo que diga porque sé matemáticamente que está pasando eso, pero más o menos como que está expandiendo nuestras 5 variables como a más data y de esa data intenta resumirla a si sobrevivió o no, ¿no? Todo eso a través de, creo que son los mismos distancias y errores, es decir, lo entrenas una vez y a la siguiente vuelta ves qué tanto cambió, qué tan acertado ahora está versus la vez anterior y vas como viajando el espacio de las dimensiones a través de un algoritmo que se llama gradient descent, en donde sabemos que el punto más bajo del error, es decir, cuando nuestro error sea cero, que no siempre va a ser, pero cuando entre más cerca estemos a cero del error, es decir, que la respuesta que nuestro algoritmo dé es lo más parecida a la respuesta que nosotros esperamos de esa clasificación o de esa instancia de ese pasajero. Por decir, si nuestros datos nos dice que esa persona sobrevivió y nuestro algoritmo nos dice que esa persona no sobrevivió, entonces tenemos una diferencia de uno, pues, ¿no? Tenemos toda la diferencia del mundo en la categoría que estamos esperando, ¿no? Entonces, ese es un error de 100%, ¿no? Tenemos toda la diferencia entre una respuesta y la respuesta esperada, ¿no? A diferencia de que si nuestro algoritmo dice que sí sobrevivió a un pasajero que sí sobrevivió, tenemos una diferencia de uno menos uno, pues es cero, ¿no? Esa diferencia, ese error es lo que estamos buscando, ¿no? Que ese cero es el punto más bajo que estamos buscando, ¿no? Entonces, por medio de este algoritmo que se llama Gradient Descent, que lo implementan las redes neuronales, yo de nuevo simplemente lo voy a utilizar, no lo voy a estar creando en esta ocasión. Pronto, si quieren ver un video donde sí creemos una red neuronal desde cero y entendamos como la matemática detrás de eso, pónganlo ahí abajo en los comentarios y sin duda lo podemos ver más detalladamente para tener más intuición sobre todos estos algoritmos. Pero pues así a grandes rasgos, este algoritmo lo que está intentando reducir es el error o la diferencia entre las respuestas esperadas y las respuestas que nuestro algoritmo da como respuestas correctas, ¿no? Entonces, conforme vayamos encontrando esa menor diferencia, nuestro algoritmo se denomina como que está aprendiendo más o aprendiendo mejor y entre más chico sea el error, pues más acertada está nuestra respuesta, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta esa noción y vamos a entrenar nuestra red neuronal de tal manera que vamos a pasar por los datos muchas veces, al menos por nuestros datos de entrenamiento. Por eso también es importante los splits que estamos haciendo, las agrupaciones que estamos haciendo para entrenar correctamente con datos de entrenamiento, validar y tener una noción de qué tan correctos estamos y ya después usar los datos de pruebas para realmente dar una respuesta lo más acertada que podamos, ¿no? Entonces vamos a definir nuestro modelo. Acá lo estamos definiendo con un número de entrada 5 porque vamos a estar utilizando al menos inicialmente 5 variables con las que vamos a estar intentando encontrar ese patrón. Ya después veremos en futuros videos que necesitamos más variables, más datos, eh, más noción del problema para poder que nuestro algoritmo detecte, sea más fácil detectar un patrón detrás de todos los datos. Porque es muy diferente si yo te digo, a ver, detecta un patrón con solo 3 datos a detecta un patrón con 50 datos, ¿no? O sea, si tú tienes 50 datos por cada pasajero, pues es más fácil detectar, quizás es más fácil detectar cierto patrón, a diferencia de que si solo te doy uno que es bien variable y que no te dice uno a uno si
ese pasajero sobrevivió o no, ¿no? Entonces vamos a definir nuestro modelo como esta red neuronal de dos capas, en donde la primera capa es el de input y vamos a recibir 5 datos de entrada, vamos a pasarlo por 50 nodos ocultos y vamos a utilizar las funciones de activación, la de ReLU y la de Sigmoid, ya a la hora de intentar llegar a la respuesta, ¿no? Entonces vamos a ver nuestras features de entrenamiento, que tenemos 534, es el 60% de los datos de entrenamiento. Y vamos a declarar nuestro criterio para ver cómo detectamos ese error. Va a ser el Binary Cross Entropy Loss. Y pues este criterio, esta función, nos ayuda a calcular qué tan acertado está nuestra respuesta comparada con la esperada. Solo en caso de que nuestras variables de respuesta o de categoría será 0 o 1, ¿no? O una o la otra. Esto no nos ayuda si queremos múltiples categorías. Necesitamos utilizar otro tipo de pérdida, otro tipo de forma de calcular el error, otra función para calcular el error. Pero en este caso, donde solo requerimos saber si sobrevivió o no, o una o la otra, pues podemos ayudarnos de este Binary Cross Entropy Loss para detectar si estamos en lo correcto. Ese va a ser el criterio. Y el optimizador que vamos a utilizar es este de Adam, que como les digo usa el algoritmo de gradient descent, que es este que nos busca acercar al cero de error, cada vez viendo cuáles son los movimientos en los pesos de la red neuronal, que nos lleven más cercano a que nuestro error sea más cercano a cero, o que nuestra respuesta sea más acertada en la mayoría de los casos, ¿no? Y bueno, este algoritmo de este Adam Optimizer utiliza dos gradient descent. Dos veces nos está intentando acercar a ese error. Pero bueno, sí me falta un poco más de intuición sobre los diferentes optimizadores y por qué utilizar uno versus el otro. Eso lo podemos ir viendo más a detalle en los próximos videos, las diferentes opciones que tenemos de optimizadores, para ver, a final de cuentas, estos optimizadores es el que nos ayuda a llegar a una respuesta más acertada o una respuesta con menor error, pues que nos ayuda a avanzar ese espacio del error, esas dimensiones del error, de una manera más ágil o más rápida, ¿no? Acá habla un poco de cómo utiliza el error exponenciado para intentar atravesar ese espacio de una manera más rápida, más directa, ir directo al error. Y cada vez que encuentre un error, exponenciarlo para que se tome más en cuenta ese error y llegar más rápido a un estado donde nuestros pesos pues cada vez tienen menor error, ¿no? Entonces vamos a utilizar estas dos eh, funciones ya predefinidas en Torch. Estas están predefinidas en todas las librerías de Machine Learning, Sklearn, TensorFlow y en este caso Torch. Todos cuentan con una forma de implementar estos tipos de algoritmos. Y pues acá podemos variar qué tan rápido avanzamos o qué tanto tomamos en cuenta a los pesos para hacer que nuestro algoritmo aprenda más rápido. Esto lo vamos a ver ahora gráficamente, qué tan rápido aprende a través de las iteraciones que vamos pasando por los mismos datos. Es decir, estos algoritmos de Machine Learning, de las redes neuronales, todos estos modelos pasan por nuestros datos varias veces y de nuevo intentando siempre reducir el error. Acá vamos a ver cómo voy a tomar todos nuestros 534 datos. Acá ven los train features, que son 534 por 5 columnas distintas. Los voy a tomar, los voy a hacer 6 diferentes batches. Esto simplemente para que nuestra red neuronal no esté agarrando de uno en uno, sino que esté agarrando como de varios en varios y aprendiendo el patrón en general de estos grupos de datos y no de necesariamente de uno en uno. Esto simplemente hace que el entrenamiento sea más rápido, más ágil. Y pues muchas veces queremos que nuestro entrenamiento sea ágil y rápido porque vamos a pasar por estos datos miles de veces, ¿no? Entonces, ya pasamos a pasar por los datos miles de veces, pues ya se empieza
a volver más tardado, y también dependiendo de cuántos datos tengamos de entrada y de entrenamiento, ¿no? En este caso son 534, son pocos, y son solo 5 columnas, entonces va a ser bastante rápido, tan rápido que lo puedo ejecutar en este mismo Colab y no tengo que esperar horas o algo así a que se ejecute. Vamos a dividir nuestros 534 datos de esta sección amarilla en 6 diferentes agrupaciones que vamos a estar entrenando batches, pues, ¿no? Por lotes. Vamos a estar entrenando nuestro algoritmo y vamos a iterar 2000 veces este proceso de entrenamiento. O sea, una vez sería como entrenar las 6 batches, pasar nuestro lote una vez por nuestro algoritmo, hacer que nuestro algoritmo prediga dependiendo de ese lote. Entonces, bueno, una vez tenemos separados nuestras diferentes agrupaciones, pues sí, en 6 diferentes agrupaciones podemos pasar al proceso de entrenamiento, de realmente entrenar nuestro modelo a través de todos nuestros datos, ¿no? Entonces, este proceso lo vamos a hacer 2000 veces, vamos a ir a iterar todos nuestros datos, es decir, si tenemos 500 datos, vamos a entrenar nuestros datos 2000 veces y vamos a entrenar 1 millón de datos nuestro algoritmo. Vamos a entrenar con 1 millón de datos, claro, son 900 los datos que tenemos, pero vamos a entrenarlas 2000 veces para que 1 millón de veces nuestro algoritmo intente detectar ese patrón y intente acercarse a un error muy bajo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, cada una de estas 2000 veces va a ser, vamos a iterar cada uno de nuestros lotes, es decir, en este caso tenemos 500 datos divididos entre 6 diferentes lotes, asumamos que son como 100 datos por lote, entonces vamos a pasarle 100 datos a nuestro algoritmo para que intente predecir si estos 100 pasajeros sobrevivieron o no, y con lo que saquemos del output y lo que nosotros tengamos de ese batch como respuesta, vamos a intentar calcular qué tan acertados estamos a esas respuestas. Si se fijan acá, le estoy pasando lo que dio como resultado nuestro modelo después de pasarle nuestros datos de crudos, digamos. Le estamos diciendo a nuestro modelo, hey, toma estos 100 datos e intenta predecir algo. Entonces, estos outputs son los intentos de predicción, y con ayuda del Criterion, que es un Binary Cross Entropy Loss, estamos intentando ver la diferencia entre lo esperado y lo que nosotros estamos prediciendo, y eso es lo que nosotros denominamos loss, ¿no? ¿Qué tan la pérdida, ¿no? ¿Qué tan erróneas están nuestras respuestas? Y con eso le aplicamos un backward, un backpropagation, que es detectar qué tan erróneas estamos y distribuir de vuelta a las neuronas acá, hacia atrás. Eh, lo primero que hacemos es, tenemos nuestros datos de entrada, nuestros 5 datos de entrada, los pasamos y se vuelven 50 diferentes variables, y al momento de nosotros llegar de vuelta acá a saber si estos pasajeros sobrevivieron o no, tenemos un esperado y una respuesta que nosotros estamos dando, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan incorrecto estemos en estos 100 diferentes pasajeros, pues vamos a poder distribuir de vuelta para atrás, a las neuronas de atrás, vamos a poder distribuir qué tanto se equivocaron cada una de estas neuronas, ¿no? Entonces, básicamente así es como se aprende este algoritmo, estas neuronas. Claro, estas no están dibujadas visualmente o algo así, pero imagínense estas conexiones y cómo se pasa la información de un lado a otro. Entonces, una vez tenemos qué tan incorrectas están nuestras respuestas, podemos hacer que nuestro algoritmo aprenda y que a la siguiente vez que le preguntemos eh, sea un poco más acertado o más acercado a lo que nosotros estamos asumiendo que va a ser la respuesta, o lo que nosotros sabemos que es la respuesta, ¿no? Entonces, al momento de hacer un backpropagation se está regresando el error, y el optimizer lo que hace es dar ese paso para acercarse más a la respuesta correcta, ¿no? Entonces, eso se va a hacer con los 500, 600 datos cada vez,
Y una vez se pasan todos los batches, se realiza lo que es el aprendizaje de esa iteración, pues ya podemos decir, ok, con lo que aprendimos, esto es lo que ahora nosotros podemos decir como respuesta. También damos nuestra respuesta a nuestros datos de validación, a nuestros datos de pruebas internas, y con eso pues vamos a ir viendo qué tanto o qué tan rápido vamos aprendiendo a través de las iteraciones, ¿no? Entonces, si todas estas pérdidas las vamos juntando en esta lista de pérdidas, vamos a ir viendo cómo a través de las 2000 iteraciones que estamos haciendo de todos nuestros datos, pues vamos a ir viendo qué tanto nos vamos acercando a que nuestra respuesta sea más acertada o a que nuestra respuesta sea menos errónea, ¿no? Entonces, después de pasar las 2000 veces que se entrena este algoritmo, con los 500 datos, es decir, después de conocer este 1 millón de puntos, vamos a intentar plotearlo. Y si se fijan acá, lo voy a ejecutar. No tomó ni 10 segundos en lo que termina de las 2000 iteraciones. Y luego ya intenta plotear nuestros datos de las pérdidas. Si se fijan acá, en las primeras iteraciones estábamos muy erróneos, o sea, cada vez nuestro error, no sé por qué sube acá de 1, según yo no debería subir de 100% de error, pero conforme va aprendiendo nuestro algoritmo, si se fijan a partir de, no sé, este debe ser como el 100 o algo así, 50, la iteración 50 de las 2000 que vamos a hacer a través de todos los datos, va reduciendo el error drásticamente hasta el grado que le toma casi 1500 otras iteraciones reducir solo un 20% en el error, ¿no? O un 0.2% en qué tan erróneo estamos al intentar predecir nuestras respuestas, ¿no? Entonces, una vez ya está entrenado nuestro algoritmo, nuestra red neuronal, ya pasó 2000 veces los mismos datos, se consumió esos mismos datos y estuvo aprendiendo cuáles de esos datos, a cuáles de esos datos le tiene que dar más valor para llegar a una respuesta menos errónea, ¿no? Entonces, una vez tenemos nuestro modelo, ya está entrenado acá. Entonces, simplemente le damos nuestros datos de validación. Recuerden, los test features son los datos de validación. Logramos una predicción y, y esta predicción pues, nos va a dar una probabilidad de qué tan probable es que ese pasajero haya sobrevivido o no. Entonces, nosotros simplemente tomamos que si el algoritmo dice que este pasajero es más del 50% probable que haya sobrevivido, es decir, un 51 o un 60% de probabilidad de que haya sobrevivido, para este algoritmo lo vamos a tomar como que sí sobrevivió, ¿no? Esto simplemente porque la respuesta no requiere una probabilidad, sino que requiere una respuesta concreta, ¿no? Un sí o un no, esta persona sobrevivió, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el entrenamiento que le dimos y las predicciones que estamos tomando en cuenta como arriba del 50% de probabilidad de que haya sobrevivido, esa persona sí sobrevivió. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a calcular qué tan acertados estamos y vemos que con nuestros datos de validación, de nuevo, con estos datos, con estos amarillos entrenamos y con estos datos de validación estamos viendo qué tan acertados estamos. Entonces vemos que después del entrenamiento estamos un 77% de acertados, digamos, en nuestras respuestas. Entonces vamos a ver qué pasa si seguimos y mandamos con ese entrenamiento una respuesta a Kaggle para ver qué tan acertados estamos, al menos con el modelo como lo tenemos ahorita, tomando en cuenta solo 5 de estas variables. De todas las variables que tenemos, solo estamos tomando 5. Y bueno, todas las pasamos a datos numéricos y estamos tomando en cuenta que este modelo que estamos utilizando es bastante sencillo también, ¿no? Entonces, vamos ahora sí mandar como los datos de pruebas. Bueno, con los datos de pruebas vamos a mandar una respuesta.
Vamos a calcular ahora sí con los datos de los test features, que recuerden test. Bueno, acá agarro el clean test. Clean test hay que recordar que son todas las variables ya pasadas a numéricas y acá solo estoy tomando en cuenta estas 5, bueno, del 1 al 6. Van a ver acá, del 1 al 6, y no estoy tomando en cuenta el Passenger ID, ¿no? Entonces, este clean test es el que agarro y vuelvo un tensor acá para TensorFlow, y este es lo que denomino test features. Entonces, con este test features hay que recordar que nuestro algoritmo se entrenó por batches, entonces nuestro algoritmo solo sabe predecir de muchos en muchos, entonces hay que darle muchos para que los intente predecir todos. Entonces voy a hacer un solo batch de 500 o de vienen siendo 418. Entonces son 418 en un solo batch. Y entonces a esos 418 va a intentar hacerle una predicción. Y de nuevo vamos a tomar en cuenta que si la predicción dice que la probabilidad de que ese pasajero haya sobrevivido es mayor al 50%, entonces lo vamos a tomar como que ese pasajero sí sobrevivió, ¿no? Entonces ya tomando en cuenta estas predicciones, vamos a guardarlo como prediction.submission, prediction-submission, y vamos a ver qué pasa si mandamos ese prediction, ¿no? Vamos a recordar que tenemos que ponerle index igual false. Ya está guardándose todo en survive. Este es el submission del Basic Neural Network. Vamos a mandar el prediction submission. Ya lo tenemos guardado, entonces lo mandamos acá, a Kaggle. Ya se subió. Ya tuve que reformatear esto de los data frames para que lo mande correctamente. Entonces ya guardamos correctamente el prediction submission. Ahora sí lo mandamos, recargamos. Y ahora vemos que de todos los algoritmos, el que mejor aprendió, a pesar de que acá nos estaba diciendo que el 77% estaba en lo correcto, a la hora de mandarlos a las pruebas reales, el 73% de los casos estaba en lo correcto, ¿no? Entonces, claramente vemos que una red neuronal de los 3 algoritmos que implementamos el día de hoy, miren, había mandado hace mucho un Logistic Regression hace 5 años, no había visto. Hace rato que estoy intentando estas cosas y no me las tomo en serio hasta ahorita. Pero bueno, básicamente esta vez hicimos lo mismo y obtuvimos una mejor accuracy. Eso debido a que, no sé, procesé los datos de manera distinta o lo entrené más el algoritmo, porque lo que estamos haciendo es una regresión logística, ¿no? Entonces, ahora con esta regresión logística, esta red neuronal implementada en Torch, estamos obteniendo 0.007 por ciento mejor que la vez pasada que lo intenté hace 5 años. Vaya, hace 5 años estoy intentando estas madres. Pero bueno, estos fueron los 3 algoritmos que les quería mostrar esta ocasión. Esperen un siguiente video donde voy a intentar llegar a al menos un 80 o un 90% si puedo, con solo red neuronal, pero quiero intentar de nuevo aumentar las variables que estamos utilizando o ver de qué otra forma las podemos tomar en cuenta de una manera más inteligente para que nuestra precisión suba, ¿no? Para que nuestro algoritmo dé una predicción errónea en la menor cantidad de las ocasiones, ¿no? Entonces, esta vez nos retiramos con un 73% de accuracy. Eso es, vaya, mucho mejor que una moneda al aire, pero pues es casi, o sea, no estamos en lo correcto la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a seguir entrenando este algoritmo y vamos a ver hasta dónde lo podemos llegar en un siguiente video. Pero hasta ahora, cualquier duda que tengan, ahí déjenla en los comentarios. Voy a estar ahí activo en el Discord de 9 para cualquier duda que tengan con respecto a Web3, a Machine Learning y a datos en general. Y desarrollo web también, ¿por qué no? Pero pues hasta el momento estoy frito, la verdad. Y me gustaría descansar un poco y espero que ustedes también. Nos vemos en el siguiente video. Ahí no se les olvide darle like, suscribirse y comentar ahí cualquier duda que tengan. Y pues nos vemos en la siguiente. Ahí nos vemos. Chao.